Saludos, ¿cómo están? En esta oportunidad compartiremos, escucharemos, aprenderemos y recordaremos la enseñanza que Dios da a través del apóstol Pablo, dirigida en base a la enseñanza, a la doctrina y a la convivencia en la comunidad de lo que hoy se conoce como provincia de Corintia, municipio de Corintio, en la actual nación de Grecia, en el mar Mediterráneo, el continente de Europa. Algunos detalles. En primer lugar, esta carta lleva el nombre de Corintio justamente porque fue básica y especialmente basada sobre los errores en la enseñanza y en la práctica de diferentes estilos de vida desalineados al propósito de Dios y a las enseñanzas de Dios Padre, que practicaban desde esa época en lo que hoy se conoce como la región de Corintia, municipio de Corintia en la actual nación de Grecia. Pero estas enseñanzas sirven de advertencia, de alerta, de prudencia, de prevención, de precaución y de protección para no hacer precisamente este tipo de prácticas que en esa época este grupo de personas hacían. La actual ciudad, región y zona de Corintia está ubicada en el antiguo imperio greco, actual nación de Grecia. Dios utilizó básicamente al conocido Pablo, Paulus, Pablo, Paul, San Pablo, apóstol Paul, es conocido antiguamente como el Saulo de Tarso de Turquía, que se convertiría más tarde y posteriormente en uno de los apóstoles más fieles a Dios y Padre Jesucristo, quien sería uno de los escritores de lo que hoy se conoce como el Nuevo Pacto, siendo el autor Dios y Padre Jesucristo. Esta carta está dirigida justamente para prevenir, precautelar y proteger a las personas de este tipo de mal ejemplos que esta comunidad, dominada por la cultura del Imperio Greco, ejercía en esas épocas y que lamentablemente hasta el día de hoy en muchas comunidades, naciones, ciudades todavía se practica. Algunos detalles de ese tipo de comunidad y la vivencia equivocada que desalineó a pesar de ser una comunidad basada en muchas de las enseñanzas de Dios y Padre Jesucristo. En primer lugar, la época en la que se escribe esto y la advertencia que se hace es al rechazar el imperio espiritual de maldad que se ejercía en esta época, conocido como el imperio greco-romano, que dominaba básicamente todas las playas de lo que hoy conocemos y antiguamente se conocía como el mar Mediterráneo. Esta cultura o imperio greco dominó a través de muchas formas y estilos equivocados y alejados de la práctica de las leyes de Dios, por ejemplo, y también tiene que ver mucho con el entender esta carta de advertencia dada por Dios Padre a través del apóstol Pablo. Algunas de estas prácticas, inclusive, era levantar más de 160 tipos de estatuas a diferentes entidades espirituales conocidas en esa época por comunidades humanas como dioses. Otra de las características de estas equivocadas prácticas de vida diaria entre varones y mujeres de distinta edad fue justamente el ejercicio de la invocación a más de 160 entidades demoníacas, a las cuales se les asignaba diferentes tipos de regalos, dones y talentos. Por ejemplo, se llamaba uno de estos espíritus Sofía o la falsa sabiduría, que era la acumulación y el culto al conocimiento y la ciencia, que hoy en día se conoce comúnmente y regularmente como culto a la ciencia y culto a los científicos, conocido comúnmente como masonería o culto de la ciencia geométrica. Otro de los cultos que se hacía a diferentes tipos de espíritu traía una aparente revelación, es decir, se invocaba mucho el espíritu de adivinación, de ocultismo, de espiritismo y de telepatía. Varios de esos 160 espíritus invocados, por ejemplo, ejercían como entidades demoníacas pactos de sanidad y salud sobre animales, recursos animales, vegetales, minerales y humanos. Algunos de estas entidades demoníacas inclusive daban
el don o el talento de hacer milagros sin necesidad de invocar a Dios Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, pero a través de pactos que ataban el alma de las personas a los demonios. Uno de los más famosos espíritus o entidades conocidas como diosas era el llamado el dios Pitón o el dios de Pito del lugar llamado Pita, que también tenía su propio tipo de hechicería, brujería, encantamiento, en el que se ejercía oficialmente la profesión de falso profeta o pitonisa, que era una sola mujer dedicada por más de 20 años en un mismo lugar sin establecer ningún tipo de unión conyugal fija ni estable. Sencillamente era la bruja, la hechicera oficial de ese lugar llamado Pitón. Otro tipo de entidades demoníacas aparentemente hacía pactos demoníacos con las personas y le daba la oportunidad de discernir los espíritus, pero contrarios a las entidades de Grecia, de tal manera que rechazaban al Espíritu Santo, a Jesucristo y a Dios Padre. Otro tipo de espíritus, por ejemplo, que se invocaba a través de estos demonios, conocidos como dioses de la antigua Grecia, también otorgaban a las personas diversos géneros de lenguas de demonios. Y a otros les daba la capacidad de interpretar lenguas a través de demonios, de hechiceras, de brujos y de adivinos. Otra de las importantes características de este imperio de Grecia, conocido a través de las guerras, las batallas, era la principal detalle o señal que era un pueblo bastante contencioso. Inclusive dentro de sus provincias, territorios y localidades, las principales formas de muertes eran por guerras y batallas entre los diferentes territorios. Fue precisamente en el imperio de Grecia, en la actual nación de Grecia y mar Mediterráneo, donde se practicaba el aborto selectivo y era legalmente autorizado, de acuerdo a las convivencias y creencias de esa época. Así, fue un imperio que asesinaba legal y socialmente a muchos de sus bebés considerados imperfectos de acuerdo a las mitologías y entidades espirituales de Grecia. Finalmente, una de las principales características de las entidades de estos eran el promulgar el total desorden con más de 3.000 tipos de desviaciones, abominaciones sexuales. Es decir, en esa época es aquí donde surge todo lo que es el culto al homosexualismo, al lesbianismo, al animalismo, a la zoofilia, a la gerontofilia, a la paidofilia o violación o relaciones sexuales con niños, a la necrofilia y otros tipos de más de 3.000 tipos de alteraciones sexuales. Y todas estas abominaciones delante de Dios fueron llamadas, de acuerdo a esta cultura muy desalineada a Dios Padre, fueron llamadas amor. Surge justamente entre una de esas entidades, algunas de las entidades que hasta hoy se convocan de manera muy equivocada en principios de febrero. Dioses, entidades, espíritus, demonios conocidos como Venus, Afrodita, Eros y Cupido forman parte de estos tipos de cultos y altares del imperio de Grecia. A América, Europa y otras naciones han llegado precisamente a través de las guerras, las expansiones, el mercantilismo y la invasión de las diferentes culturas y mezclas a través de los matrimonios, amistades, comercio, religión, lenguas y expansión de territorios. Este es el contexto cultural, social sobre el cual Dios le da la revelación al apóstol Pablo para escribir esta carta conocida como Corintios. A continuación, aprenderemos, escucharemos y recordaremos parte de esta carta referida básicamente a los verdaderos dones del Espíritu Santo, no los de los espíritus de Grecia, y también al verdadero amor, el amor de Dios, Padre de Jesucristo y el Espíritu Santo. Bendiciones. Los verdaderos dones del mundo espiritual, del reino de Dios y Padre de Jesucristo. Revelación de Dios dada al apóstol Pablo, escrito en el libro de Corintios, capítulos 12, 13 y 14. Escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios.
Lectura. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando ustedes eran gentiles, se os extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Verdaderos dones de Dios Espíritu Santo. Habla Pablo, escribe Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es Él mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a uno es dada por el Espíritu Santo palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Explicación de la función de los dones dados por Dios Espíritu Santo. Escribe Pablo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores. Mas yo les digo, les voy a mostrar un camino aún más excelente. El mayor de los talentos dados por Dios Padre, el amor verdadero. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes,
pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Primera de Corintios 12 y 13.